iniciar con el tema número 39 de esta serie Un Salvador para Todos. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama Rogando por Obreros. Debo anunciar que está nutridita la lección del día de hoy. El pasaje es relativamente largo, aunque ya tirando al final se compacta un poco, pero bueno. Vamos a estar viendo Lucas capítulo 10 del versículo 1 al 16 y bueno, yo solamente quiero recordarles hasta aquí, dándoles un breve bosquejo de todo esto que vamos a tratar, que lo que estemos viendo, de lo que empezamos a ver la semana pasada hasta el versículo 37, todo eso se desarrolla en territorio de Samaria, ¿sí? En distintas aldeas conforme el Señor va avanzando ahí por el camino. Entonces, aquí Lucas lo contextualiza ahí, va ordenando, a partir de aquí va ordenando ya con mucho detalle, de una manera muy cronológica, cómo se van dando las cosas. Entonces, en algunas partes hay algunos pasajes paralelos, ¿verdad? Tanto en Marcos como en Mateo. Pero como lo voy a mencionar ahorita, algunas son enseñanzas generales, ¿no? Que no necesariamente se dieron solamente en un solo punto. Entonces, debo de empezar a decir, así repito, como un bosquejo muy rápido. En el versículo 1, solo Lucas menciona este envío de 70 discípulos, ¿verdad? A distintos lugares, a ir preparando el lugar, que los manda de dos en dos. Es decir, fueron a 35 lugares distintos, ¿sí? Entre pueblitos, aldeas y conforme pues todo lo que quedaba en el trayecto hacia Jerusalén. Entonces solo Lucas menciona eso, ¿verdad? Después hay una enseñanza que es constante. Ya después ahí en el versículo 2, cuando el Señor les dice a los discípulos, ¿verdad? Rueguen, que este es el tema, rueguen, ¿verdad? Rueguen a Dios, rueguen que envíe obreros, ¿verdad? Aquí a sus campos, que hay mucho trabajo, en otras palabras, porque Él tenía eso en mente, ¿verdad? Eso es algo que Mateo menciona en otro contexto, ¿verdad? Y Juan también hace alguna referencia por ahí, lo cual nos indica que esto era algo por lo que constantemente el Señor les decía a los discípulos que había que estar orando, ¿verdad? Rueguen por obreros, ¿verdad? Que el Señor envíe obreros. Y muy bien, esto cabe en ese contexto de las congregaciones, en donde el Señor levanta gente o manda gente, ¿verdad? Yo soy más de la idea, levanta gente de la que ya está aquí, levántala, ¿no? Pero entonces, conforme va avanzando, el Señor les deja ver que la misión era peligrosa, que el asunto se iba a poner complicado, ¿verdad? Pero que no debían de darse prisa, que debían de confiar en Él en cada paso que fueran dando, ¿verdad? Que estuvieran tranquilos, si lo rechazaban, pues lo rechazarían a Él y que no lo tomaran personal, sino que siguieran avanzando, ¿verdad? Que bueno, que cuando la gente los recibía a ellos, recibía también el reino de Dios. Entonces, vamos para allá, vamos al versículo 1 y vamos a empezar a estudiar con un poquito más de detalle. Nos dice Lucas 10:1, la Nueva Biblia de las Américas. Después de esto, el Señor designó, fíjense, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él iba a ir. Aquí lo primero que me gustaría mencionar es que Lucas llama a Jesús, ¿verdad? O sea, su nombre, en lugar de decir Jesús, le llama Señor. Y esto ya lo hace con más frecuencia que cualquier otro de los evangelistas, ¿sí? O de los evangelios, ¿sí? Él da este distintivo porque evidentemente le está dando ya toda la majestad, toda la autoridad, ¿verdad?
esa propiedad, ¿verdad?, del Señor. Ahora, hay algunos manuscritos que dicen 70, ¿verdad? Como en este caso, hay otros manuscritos que dicen 70 y otros, ¿verdad? Este, el número exacto pues no tiene importancia, ¿no? Aquí lo importante es de que el Señor ahora envía a un número de mensajeros bastante mayor que antes, porque si ustedes recordarán, ya vimos cuando mandó a los 12, ¿sí? Pero ahora pues ya se le multiplica el asunto, ¿verdad? Ahora ya son 70 a los que manda. Ahora, hay hay un corte, un pequeño vuelco que hace aquí Lucas cuando nos dice después de esto. Esto quiere decir después de que ya emprendió su viaje a Jerusalén, ¿sí? O sea, ya estando en territorio samaritano, ¿sí? Entonces, según nos relata a partir ya del capítulo 9 del versículo 51, y esto sirve para enmarcar, para enfatizar la importancia del trayecto que el Señor tenía a Jerusalén. Voy a estar insistiendo en esto. Ya aquí, repito, todo lo que se va dando, Él ya va de camino a Jerusalén, ¿sí? Remarca la importancia, la trascendencia de esto, ¿verdad? Porque, fíjense, a partir de aquí, esta es la etapa del Señor en la que más escribe Lucas. Es la etapa a partir de aquí en donde más detalles provee. Ahí ya empieza a poner una enseñanza tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? También evidentemente nos deja ver que es un tiempo en donde el Señor, por así decirlo, va apretando el paso y ya tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo para soltarles todos los concentrados, ¿verdad? Las enseñanzas más concentradas y lo más cerradas posible, lo más tupidas posible. Me puedo recordar, por ejemplo, hacer un paralelo de idea nada más, en el sentido de Pablo con Timoteo, ¿verdad? Ya la primera y la segunda a Timoteo, híjole, ya le está soltando muchísima enseñanza de lo que ya incluso Timoteo sabía, pero ahora le está recordando y lo está llevando a otros detalles. Eso es lo que hace Lucas aquí, ¿sí? Nos deja ver eso, nos deja ver que el Señor está haciendo eso con los discípulos. Entonces, es significativo el hecho de que el Señor tuviera tantos discípulos que fueran dignos de confianza. Muchas veces pensamos, pues nada más son los 12, ¿verdad? Los discípulos, los 12. Bueno, está bien, ellos eran los discípulos, pero también los apóstoles, pero discípulos tenían muchos, gente de confianza, ¿sí? Frecuentemente perdemos eso de vista, que él tenía muchos seguidores leales y a quien él los envió de dos en dos a toda ciudad y a todo lugar donde él iba a ir. Entonces, tenían que hacer preparativos para la visita, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? En esas ciudades o en esas aldeas. Y en esta ocasión, bueno, pues el Señor manda a 70, pero los 12 se quedan con él. Entonces, cuando ellos van, cuando manda estos 70, pues tienen que ir calculando tiempos, ¿no? Es un trabajo de logística, ¿verdad? Esto se llama trabajo de avanzada, ¿no? Son avanzadas, en donde unos van y dicen, no, aquí no podemos llegar, o podemos llegar a este lugar, pero no nos podemos quedar a dormir aquí, tenemos que seguir avanzando y tendremos que... Todas esas cosas tenían que ir preparando, porque el Señor venía con los 12. Entonces, pues era mucho trabajo, ¿verdad? Esto se asemeja mucho a la comisión que les mencioné hace un momento, ¿verdad? De los 12, en donde ahí los discípulos fueron enviados a distintas regiones del norte de Israel, ¿no? Ya en la parte de Galilea, ¿no? En la parte del norte, en Nazaret, en Capernaum, en toda esa zona. Mientras que ya ahorita aquí los 70 son enviados todos hacia el sur, porque es hacia donde el Señor se está dirigiendo, porque esa es la ruta
hacia Jerusalén. Vamos al versículo 2 que nos dice, y les decía, ¿sí? O les iba diciendo. Esa es una buena forma de lectura alterna. Les iba diciendo, era algo constante, ¿sí? La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rogar al Señor que mande obreros para el trabajo asignado a la iglesia, escuchen bien, no es nada nueva esta petición, ¿sí? Y por lo visto aquí nosotros debemos de seguir rogando, pero muy importante también estar dispuestos a ser parte de la respuesta. Yo en algún momento les comenté de este hermano, tengo, si no mal recuerdo, escocés o galés, ¿verdad? No recuerdo. Um, que, que él era un trabajador, ¿sí? De minas. Y bueno, iba ahorrando y tenía un dinero por ahí ahorrado, y él deseaba tomar un tiempo, ¿verdad? Como una especie de vacaciones, no para irse a descansar, sino era un momento en el que había muchos avivamientos, había un avivamiento muy grande aquí en Reino Unido, y era para ir a pasar tiempo y para estar sirviendo ahí con ellos. Y él tenía una carga muy fuerte por las misiones. Y él estaba rogando en una de las conferencias, ¿verdad? Estaba ahí orando y diciéndole, Señor, pues sí, provéeles para los misioneros, ¿verdad? Estos que están en China, estos que están en la India, provéeles, súpleles. Y el Señor le habló y le dijo, pues mijo, pues de los ahorritos que tienes ahí, órale, mándalos para allá. Y él así como que, uy, porque luego cuando nos habla el Señor así es como que, ay, como que no oigo, soy de palo, ¿verdad? Tengo orejas de pescado. y él escribe, en algunas de sus memorias, que fue tan fuerte la voz del Señor cuando le dijo, no te atrevas a pedirme algo en donde tú no estás dispuesto a hacer la respuesta. Entonces, está bien que oremos por obreros. El asunto es, y que si el Señor me quiere usar a mí en algo, ¿sí? Hay que tener presente eso, ¿sí? Seguramente el Señor les estuvo hablando mucho de esto, porque como les dije, Mateo lo contextualiza en otra diferente. Juan hace algunas referencias ahí también, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, Mateo lo hace ahí en el capítulo 9. Entonces, repito, nos deja ver que era algo que el Señor trataba continuamente. Entonces, la realidad es que al no tener una óptica o al no tener una perspectiva, un entendimiento claro de lo que es y de lo que conlleva el ministerio, el servicio a Dios, ¿verdad? El servicio a los hermanos, luego nos hace ver el servicio y el ministerio, nos lo hace ver como una opción, ¿sí? Como una actividad buena que a mí me gustaría hacer, que sí quiero hacer, siempre y cuando no interfiera con mis planes, siempre y cuando no me incomode y por supuesto siempre y cuando me guste lo que se me asigne a hacer. Entonces cuando el Señor de la cosecha, cuando el Señor del campo le dice a sus jornaleros, ve y haz esto, no le pregunta, oye, ¿te gusta ir a deshiervar? Sino le dice, es necesario hacer esto, ve y hazlo tú, por favor. ¿Sí? Entonces, tengamos presente eso. Aquí la enseñanza evidentemente va dirigida a estar dispuesto a todo lo que el Señor nos diga. Esencialmente, y voy a subrayar esto,
por el contexto que está, pues evidentemente es a predicar, es a compartir. Y escuchen, a eso fuimos enviados todos. Todo el creyente, todo cristiano, ¿sí? Es llamado a ser un reconciliador. Él es un embajador, ¿sí? Por el cual dice que tenemos que ir a buscar a la gente, ¿sí? No a hacer campañas donde uno o dos hagan todo y la iglesia nada más está ahí como mero espectador. No, hermanos, esto es ahora sí que compartir el evangelio, ¿sí? En el medio en donde estemos. Entonces seguimos avanzando. La cosecha de almas humanas, evidentemente, siempre ha sido mucha. Y lamentablemente, los obreros siempre han sido pocos. Hay un hermano, ahorita no se lo voy a decir, es un amigo mío, es un pastor, que dice, sí, los obreros son pocos y flojos, ¿verdad? Pero lamentablemente siempre han sido pocos, no es algo nuevo. Entonces, ahora, este número, es decir, esos son pocos y se han mantenido pocos por el fatal desinterés de los hombres hacia sus semejantes. Pero el maestro aclara mediante su evangelio que este interés es una de las pruebas del discipulado. Es decir, sus discípulos están trabajando en la mies. ¿A qué nos referimos con esto? Ay, mis amados, que debemos de pensar un poquito más cuando vemos a la gente sin Cristo que tiene un reloj por encima de la cabeza y que si muere pasará una eternidad lejos del Señor, alejado del Señor. Y yo creo que sí debemos también de orar en el sentido de danos una carga, Señor. Si no la tengo, dame una carga. Si soy indolente, es Señor, ponme tu sentir, ponme tu carga de compartirle. Ahora, si creen y se arrepienten, gloria a tu nombre. Pero si te rechazan, si me rechazan, si rechazan el evangelio, Señor, pues ya mis manos están limpias de eso. Pero yo no quiero vivir con una actitud de desinterés hacia los humanos, hacia los seres humanos que no te conocen. ¿Me explico? Eso es algo que debe de estar en el corazón de los discípulos. Es decir, debemos ver la necesidad, debemos de trabajar, debemos de orar, sí es cierto, para que haya más obreros, pero en ese que haya más obreros me voy incluyendo yo. Y no solamente como un espectador que tiene mucho que hacer y como dije hace un momento, lo veo como una opción y listo, ¿no? Ahora, en todo eso implica trabajo, porque, ok, digo, sí, yo voy a compartir, pero la pregunta es, ¿y qué vas a compartir? ¿Qué vamos a compartir? ¿Tenemos claro qué es el Evangelio? ¿Tengo claro el hecho de poder compartir la fe? No ponerme a debatir con nadie, ¿verdad? Pero sí el explicarle la fe, el explicarle en qué consiste el amor de Dios. No nada más decirles Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, pero el por qué tuvo que venir Cristo, el por qué la salvación, de qué necesitamos ser salvos, quién nos puede salvar, solamente Dios, ¿por qué solamente Dios? ¿Sí me explico? Hay un mundo de cosas que no podemos ser negligentes para abrazar y para prepararnos para ser obreros capacitados para la obra. Él nos capacita, pero yo tengo que estar consciente de eso y buscarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, como dije hace un momento, ¿verdad? Nadie tiene derecho de orar por ayuda en el campo del Señor si Él mismo no está haciendo lo mejor posible. Porque Dios no va a mandar obreros para subsidiar negligencias. El Señor va a mandar obreros para avanzar su reino. Entonces hay una diferencia grande en esto. ¿Sí? A veces, esto implica que nosotros, si no estamos dispuestos y si no estamos atentos a aquello que el Señor nos está
llevando a hacer y a activarnos y a prepararnos, etcétera, 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 ¿sí? Pues es tan sencillo como que no sería difícil que lo muevas a uno para que traiga al otro, ¿verdad? Que tome el lugar que le correspondería a uno, y eso será al final, al tiempo que ya estemos con él, pues será una vergüenza, ¿no? Entonces, estos obreros deben de trabajar en el campo, en la cosecha del Señor. Nunca se debe de ver el ministerio para usufructo personal, ¿verdad? Pues ni por interés monetario, evidentemente, ¿no? Por búsqueda de reconocimiento o de autorrealización, ¿no? Porque muchas veces hay quienes sirven con esos motivos. Están buscando algo personal. Ay, es que para desarrollar mi potencial. Ay, es que para que me reconozcan. A veces no se dice así, pero a veces esa es la actitud que se huele, ¿sí? Entonces las personas a las que les compartimos el Evangelio, pues no nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Si vienen a Cristo, si abrazan el Evangelio y vienen a formar parte de la iglesia y son del Señor, el Señor los redimió. Entonces, ¿verdad? Son cosecha de Él. Nosotros sencillamente estamos sembrando, ¿verdad? Otros regando y otros la estamos regando. Pero bueno, esto es importante tenerlo siempre presente. Versículo 3. Dice, vayan. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Híjole, lo voy a leer otra vez. Vayan. Fíjense lo que le está diciendo a los 70, ¿eh? Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Cuando un lobo ve a un cordero, lo primero que piensa, ¿verdad? Es una invitación a desayunar. Es decir, ve a un grupo de corderitos por ahí y dice lunch, ¿verdad? Fíjense lo que está diciendo. No dice ovejas, dice corderos. ¿Sí? Esos corderos no son los más vulnerables de la manada, ¿sí? No son los que más dependen, ¿sí? O los que dependen de una manera absoluta, ¿sí? Del pastor para su protección, para el cuidado, aún para su alimento, ¿sí? Todos los cuidados. ¿No son los corderos los más dependientes? Entonces, esta parece una instrucción insensible y hasta cruel, ¿verdad? O sea, ustedes son unos corderitos, allá están los lobos, órenle, vayan para allá en medio de los lobos. Entonces, fíjense, parece cruel, ¿no? Esa instrucción que les está dando, sin embargo, es todo lo contrario. Lo que les está diciendo es de que Él los va a proteger, es que Él va a suplir todo lo necesario, que no deben temer aun cuando sean corderos en medio de lobos. ¿Sí? Hasta eso hasta me gustó eso como para desarrollar un tema, ¿verdad? Corderos en medio de lobos. De alguna manera estamos así en este mundo, ¿verdad? Tenemos que asumirlo. Entonces, pues seguramente les está diciendo, mire, no van a estar en un lecho de rosas, ¿eh? Que luego muchas veces se tiene esa idea, ay, el ministerio, ay, está bien padre y vas y viajas y todo eso. Pues ahorita más o menos a veces, pero en aquellos tiempos no era así. Entonces, no, hace notar, ¿verdad? Algo como que les está diciendo ahí. De hecho, literalmente les dice, yo los estoy enviando, ¿sí? Es nada menos que el pastor el que está hablando, ¿sí? Sin él, naturalmente, ellos están en una situación de pérdida, pero comisionados por él, como enviados suyos, es todo lo opuesto. Entonces le está diciendo, yo los estoy enviando, pero tranquilos, yo los estoy protegiendo. La función de ustedes, o sea, lo que van a desarrollar, háganlo confiando en mí. Háganlo, ¿verdad? No,
Tengan presente que no hay recursos naturales que sean suficientes para salir adelante con la instrucción que les estoy dando. Necesitan depender de mí, necesitan tener una plena confianza en mí, ¿sí? Esto es lo que nos está demandando, eso es lo que les está diciendo. Por muy complicado, y a nosotros también, ¿verdad? Por muy complicados que muchas veces se vean las situaciones, bueno, pues para Él no hay nada difícil y muchísimo menos imposible. O sea, nuestro Dios no está limitado, hermanos, como nosotros lo estamos, como nuestros recursos. Entonces la ecuación no es muy compleja, ¿verdad? Si yo pretendo desarrollar ministerios, si yo pretendo desarrollar las encomiendas que Él me dio con mis recursos, van a estar bien limitados, voy a estar bien expuesto a los peligros, ¿sí? Voy a estar, no expuesto, expuestos estaremos siempre, perdón, refraseo, vamos a estar muy vulnerables, pero dependiendo de Él es la obra de Él, es el campo de Él, son los recursos de Él y los recursos de Él son ilimitados. La protección de Él es ilimitada, ¿sí? Si Él permite ciertas situaciones, por algo lo hace, aunque a veces no nos gusten, aunque a veces digamos esto es malo, pues Dios puede usar lo peor para sacar lo mejor, y yo les he comentado cualquier cantidad de veces que es en los momentos difíciles en donde puede salir lo mejor o lo peor de nosotros. Ahora, por su gracia, que salga lo mejor, ¿verdad? Entonces, para Él, fíjense, no es más sencillo cuidarnos en medio de ovejas que en medio de lobos. El asunto es nuestra confianza en Él. Porque nosotros pudiéramos pensar que para Él es más sencillo una cosa que otra, pero perdemos de vista tanto su persona como su propósito. Y a veces eso nos pasa en muchas áreas de nuestras vidas. Puede ser el trabajo, ¿verdad? Híjole, esta ciudad no hay trabajo, ¿no? Me voy a ir a buscar trabajo a otro lugar. Espera, si eres un discípulo de Cristo, si eres un cordero de Cristo, si eres una oveja de Cristo, ¿verdad? Señor, ya se acabaron los propósitos tuyos para mí aquí, ¿me quieres llevar a otro lugar? O sea, ¿estás usando la falta de trabajo que tengo aquí para moverme a otro lugar porque ya se acabaron tus propósitos en mí aquí? ¿O yo me estoy moviendo en mis propias fuerzas pensando en que para ti va a ser más fácil proveerme de eso allá? Espero haberme sabido explicar con esto. Entonces, bueno, a partir de aquí viene una serie de instrucciones que son prácticamente las mismas que dio cuando envió a los 12, ¿sí? Aunque están un poquito más ampliadas aquí. Versículo 4. Dicen, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Es decir, bolsa, alforja, sandalias, se está refiriendo, no traigan unas maletotas, ¿verdad? Ahí, anden cargando ahí unas maletas, ¿verdad? No necesitan eso. Este pasaje nos dice algunas cosas de una importancia muy grande tanto sobre el que transmite, el mensajero, pero también como el que recibe el evangelio. Es decir, el predicador tiene que estar descargado de cosas materiales. ¿Sí? Tiene que viajar ligero, pues, ¿no? Porque es muy fácil enredarse, es muy fácil liarse con las cosas de la vida. Si yo soy enviado y tengo 1000 asuntos por acá, 1000 asuntos por allá, otros 20,000 asuntos por allá que no corresponden a lo que el Señor me ha encomendado, va a ser muy complicado. Entonces, de esto está hablando, ¿verdad? Evidentemente, no significa que tenían que andar descalzos, o que no le dijeran a nadie, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? O sea, no, evidentemente no está hablando como eso. Esto es importante entenderlo. Cuando dice que no saluden a nadie por el camino, aquí se está refiriendo, el saludo en esa cultura era muy ceremonial. Es decir, les está diciendo no se entretengan. Un saludo era llegar, ¿cómo estás? Ven a la casa.
quédate aquí, vamos a comer o vamos a cenar. Se estaba refiriendo a visitas prolongadas, ¿sí? Entonces, aquí lo que le está diciendo el Señor, ustedes vayan, preparen porque yo vengo y tengo que estar acá y después acá. O sea, no se entretengan, es a lo que se está refiriendo. Sí, no se entretengan, no tomen más tiempo del que deben de tomar, porque si no, este asunto se atora y yo tengo que estar, o sea, tenemos que estar en Jerusalén para la Pascua. Eso es lo que el Señor tenía en mente. O sea, hay una fecha en la que tenemos que llegar ahí y no, no nos podemos ir atorando. Hay tanto terreno que cubrir, entonces no se detengan. O sea, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, pero una persona enfocada en una misión urgente podía ser eh, excusada, ¿sí? De todas esas formalidades sin que se le considerara pues así pues como mala onda, ¿no? Como inculta o como grosera, ¿no? O sea, sí te saludo, te recibo, quédate aquí. Ustedes recordarán que en Samaria, cuando él tuvo ese encuentro, el Señor, ¿verdad? Con la mujer samaritana, después le rogaban que se quedara ahí y el Señor se quedó más tiempo. De eso se está refiriendo. Eso era el saludo por el camino, porque el Señor no iba, en ese entonces no iba a Samaria, ¿sí? Tenía que pasar por Samaria, nos dice en Juan 4, pero ahí se quedó, saludó por el camino. Yo espero que esto haya quedado claro, ¿sí? Porque luego hay expresiones y yo estoy tomando aquí también una versión pues que es textual, ¿verdad? Una de las primeras cosas que tenemos que aprender como discípulos es precisamente la dependencia del Señor en todas las cosas. Esto yo lo he comentado ya en otras ocasiones, ¿sí? Porque el no hacerlo nos lleva a descansar en nuestros propios recursos y, mis amados, eso es muy peligroso. Además de lo infructuoso que es, ¿sí? De lo limitado que se está en ello. Vamos allá a los versículos 5 y 6. Aquí hay unas partes bien interesantes, ahorita las van a ver. Dice, en cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Literalmente se lee así. Si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él y si no, se volverá a ustedes, tal cual está ahí, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión de paz en esta casa, de hijos de paz? Bueno, lo primero es entre amistades, ¿verdad? Esta frase ha representado tradicionalmente la manifestación de un deseo genuino. Acuérdense que entre los hebreos, ¿verdad? Entre los semitas, siempre se han saludado como con paz, ¿sí? Aún los árabes lo hacen así. Por ejemplo, aquí para nosotros que estamos rodeados de musulmanes, un saludo entre ellos es muy común, ¿verdad? Es el decir, por ejemplo, salam aleikum, y ya contesta uno, ¿verdad? Ya también, salam aleikum, ¿verdad? Aleikum salam. Entonces, bueno, es lo mismo. Ellos decían shalom, ¿sí? Shalom, shalom. Entonces, o sea, la paz, ¿verdad? Paz, paz en este lugar. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy genuino, que todo esté bien, que no hayan conflictos en esta casa, ¿verdad? Que no hayan conflicto en tus relaciones, que estés bien. ¿A poco no les parece un saludo bonito? ¿Sí? Paz, ¿verdad? Que estés en paz con Dios, que Dios dice que el que está en paz con Dios, ¿verdad? Que el Señor
hace también aún a sus enemigos estar en paz con él. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? O sea, también refrenas ahí. Pero paz a esta casa constituye más que una simple expresión de buenos deseos. Es decir, quien la pronuncia no solo expresa un anhelo de paz, sino que en realidad esos que lo están anunciando, los emisarios, actúan como portadores efectivos de esa paz. Es decir, ellos transmiten el mensaje de reconciliación. Otra vez, es perfectamente congruente con lo que Pablo enseña, ¿verdad? Allá en segunda a los Corintios, en el capítulo 5, ¿no? Nos dice que somos embajadores, que somos enviados del Señor, ¿verdad? Como reconciliadores entre Dios y los hombres. Qué impresionante. Y no es porque nosotros lo seamos, porque nosotros tengamos eso en nuestra persona, es porque tenemos el mensaje, del Evangelio, ¿verdad? Que es el que reconcilia cuando se recibe, cuando se abraza. ¿Está bien? La expresión hijo de paz es una expresión arameo, ¿sí? O aramea, para decir un hombre pacífico. Estaba instruyendo a los mensajeros hospedarse en hogares de buena reputación para mantener la integridad de su misión y evitar posibles malentendidos. ¿Sí? Fíjense qué importante. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Llegaban a un lugar, ¿verdad? Y empiezan a preparar lugar para el Señor, ¿sí? Empiezan a predicar, pero empiezan a buscar y dónde se van a quedar y están en esos. Y de repente hay alguien que les dice, no, se pueden quedar aquí en la casa, ¿verdad? Aquí, miren, aquí hay muchas habitaciones y si vienen un montón pueden quedarse aquí. Sí, pero resulta que el que les está diciendo, el que los está invitando a hospedarse, es el dueño de un prostíbulo. Es un ejemplo muy drástico, pero lo quiero para que mejor, dicen en mi rancho, más vale una colorada que 100 descoloridas. O sea, mejor que esté bien roja una sola, pero a que hayan muchas muy pálidas, ¿no? Por ahí. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. O sea, no, es preferible no, mejor seguimos avanzando y buscando porque no es conveniente, ¿sí? No es prudente. Se pueden dar malos entendidos, gente que no sabe nos puede asociar, ¿sí? Nos puede asociar con una actividad que no es, pero se puede dar esa impresión. Ustedes recuerdan el dicho, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, en buena medida, eso es de lo que está hablando, ¿verdad? O sea, si llegan ahí a algún lugar y las cosas están bien, ahí quédense, ¿verdad? Ahí prediquen, ahí oren por ellos y ahí va a estar la paz. Pero si ven que las cosas no están bien y aún deciden quedarse ahí, eso se les va a regresar. Eso los va a golpear de regreso. ¿Está bien? Lucas 17 se lee así: permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Esta es una instrucción bien importante, está relacionada evidentemente con lo anterior, ¿verdad? Es una casa, o sea, no anden, ay, ahorita aquí y luego, ay, nos vamos para allá y andar de remilgosos, ¿verdad? Ahí. Bueno, luego les platico algo, pero por el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no debían, por un lado, de estar demandando sin ser agradecidos por cualquier cosa que les dieran. ¿Sí? Es decir, el predicador no debe de tener un espíritu mercenario. El hecho de hago esto porque recibo una paga. Debe de comer lo que le pongan por delante, ¿sí? Y no debe de andarse mudando de casa en casa
en busca de mayores y mejores comodidades. De esta manera, el predicador, ¿verdad?, demuestra que su compromiso con la misión es con la misión que tiene, ¿sí?, no con intereses materiales. Entonces, miren, esto yo sé lo que estoy diciendo. En el campo misionero nos ha tocado cualquier cantidad de veces estar en lugares en donde yo he llevado grupos, por ejemplo, de jóvenes, ¿no?, hermanos, y, y como yo ya he estado, como yo ya he visto, cómo, ahora sí que como decimos, ¿no?, cómo corre el agua, les digo, miren, lo que, lo que les pongan enfrente, cómanselo. O sea, no digan, ay, no, digo, a no ser de que te caiga mal, a no ser de que sea contrario a tu salud, ¿no? Pero no utilices eso como un pretexto. O sea, honestamente, me dieron esto, o sea, no preguntes si te dicen, ay, pues es que aquí te dimos algo, te trajimos un pollo, ¿verdad? Este es un caldo con pollo y ves algunas piezas así como que dices, bueno, yo nunca había visto un pollo con dientitos, ¿verdad? O sea, te lo pusieron ahí, mira, si te lo pusieron ahí es porque se come, así que, ¿verdad? Dice un hermano, ¿verdad? Dice, todo lo que corre, nade o vuela, a la cazuela. Entonces, pues tampoco, ¿verdad? El hecho de andar causando inconveniencias y decir, ay, no, otros, ay, no, hermanos, mejor vénganse para acá la casa está más cómoda, van a estar mejor. Y ya luego, ay, bueno, ya nos vamos, porque no, eso se ve muy mal. De hecho, en el primer tiempo, en el primer siglo, se empezaron a dar ciertas cosas. No me voy a detener mucho aquí, pero hubo un documento que fue como, no es inspirado, pero los apóstoles estuvieron involucrados ahí, ¿verdad? Eh, Muchos de los pastores, de los líderes de distintas regiones y de distintas iglesias, hicieron un tratado de enseñanzas, ¿sí?, principalmente de los apóstoles, que se escribió, repito, más o menos por allá del año 100, ¿sí? Bueno, de los que quedaban vivos, pero fueron enseñanzas prácticas, ¿sí? Se llama la didaché, o la didaché, la enseñanza, ¿verdad? Eso se considera como el primer libro eclesiástico. Y había muchas cosas, ¿no? Así como que, bueno, no es inspirado por Dios, pero bueno, más o menos tenemos que saber qué hacer, ¿no? Y estar más o menos uniformes, más o menos andar todos en la misma página. Y decían, por ejemplo, mira, si llega un hermano, ¿verdad? Un maestro a enseñar, te contacta, recíbelo. Pero si se quiere quedar más de 3 días, o sea, lo primero que le debes de preguntar es, ¿y cuánto tiempo te piensas quedar? Si te dice, no, pues yo creo que hasta que el Señor me diga, a lo mejor un mesecito por acá o una semana, dice, no lo recibas, ¿sí? Que no se queden más de 3 días. Otra de las cosas que dice, si te llegan pidiendo dinero, no lo recibas, es un falso. Y así, cosas de ese tipo, ¿no? Pero si te dicen, no, hermano, solamente estoy de paso, pero puedo enseñar un día si usted está de acuerdo, entonces dice, recíbelo. Si se puede quedar, que no sean más de 3 días, y cuando se vaya, ¿verdad? Encamínalo, dale lo necesario para que llegue al otro punto, porque el obrero es digno de su salario. ¿Se fijan? Entonces ellos tenían muy clara esta enseñanza, porque, bueno, ya desde aquel entonces habían algunos, ¿verdad?, profetas, maestros que andaban visitando las iglesias, que andaban de pueblo en pueblo, ¿verdad? Y algunos andaban haciendo de las suyas, ¿verdad? Algunos porque andaban pidiendo dinero o andaban pidiendo comida o andaban pidiendo cosas, pero la didaché, pues esos escritos que tenían ellos ahí,
Eso les ayudaba a decirlo, no, ¿sabes qué? No, si está buscando esto, no es genuino. Seguimos avanzando. Tengo que meter velocidad. Dice, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les sirvan. Está afirmando lo anterior. O sea, no se pongan exigentes, ¿verdad? Con la alimentación. No generen inconvenientes ahí en casa, ¿verdad? En otras palabras, cómense lo que les den y no den lata. Acomídanse, sirvan. Porque es bien complicado cuando tienes una visita que eh, que ya sabes qué es lo que puede y lo que no debe de comer, y a la hora de que se lo sirves, ay, es que a mí no me gusta así, es que a mí me gusta de esta manera, ay, no, puede ser, ¿me podrías hacer otra cosa mejor? O sea, eso habla muy mal de un ministro, y se los digo de una vez, para que lo tengan claro ahí. Entonces debemos de tener eso presente, hermanos, ¿sí? Debemos de tener muy, muy presente esto, ¿verdad? Ahora, aquí se debe de entender también que estaban otra vez, ¿en qué región estaban? En Samaria. No eran judíos con los que estaban. Entonces pudiera haber alguna comida alguna cosa que ellos comieran que los judíos no la veían bien y que para ellos era lo mejor que tenían. Entonces les dice, pues cómanselo y no causen molestias, ¿sí? Cómanselo y no causen molestias. Versículo 9 de Lucas 10 dice, sanen a los enfermos que haya en ella, o sea, en esa casa. Lleguen ahí, ¿verdad? Predíquenles. Si hay enfermos, dice, sánenlos, oren por ellos y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Entonces, aquí ya en los versículos 8 y 9, Jesús ha indicado las bendiciones que esperan las ciudades que reciben a sus misioneros, ¿sí? Es decir, el evangelio va a ser proclamado a sus habitantes, sus enfermos van a ser sanados también. O sea, ¿por qué ocurre cuando el pueblo se niega entonces a recibir a estos hombres que son enviados por el Señor, que llevan el mensaje de salvación? ¿Sí? ¿Qué es lo que seguiría a esto? Bueno, pues el Señor se los dice, versículos 10 y 11. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan de ella y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se me pegue a nuestros pies, nos la sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, la prioridad, fíjense, era anunciar el reino, ¿sí? Había venido su reino, estaba cerca, el mensaje era lo principal, las señales, las maravillas, eran sencillamente autenticar eso, ¿sí? Solamente eso. Entonces, esa era de sacudirse los pies, de sacudirse el polvo, era una práctica común, era una expresión común. Nosotros lo podemos ver allá en Hechos, ¿no? Cuando expulsan allá a Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé allá de Antioquía, de un lugar, no de la Antioquía de Siria, sino de la otra, lo que es Turquía, o la que estaba en la actual Turquía, pues ellos se agarraron y se sacudieron ahí, ¿verdad? Era una demostración de protesta. Entonces, aquí lo que nos dice es la manera de decirle, ¿verdad? Ok, no, aquí no te recibimos, aquí no van a entrar. Bueno, pues nos sacudimos, ¿verdad? Y es como que, pues, sepan ustedes, ¿verdad? Sepan ustedes que lo que rechazaron ha sido el reino de Dios. Se ha acercado a ustedes y ustedes le cerraron la puerta a las buenas nuevas, ¿verdad? Eso les debía de quedar impreso en la mente y en el corazón, ¿verdad? De la gente, lo grave de rechazar el evangelio,
la gravedad de rechazar el evangelio, las consecuencias que tiene, ¿sí? Entonces, era necesario eso, decirles que al rechazar el mensaje de Cristo, estaban rechazando a Cristo, que al estar rechazando a sus mensajeros, lo estaban rechazando a Él, ¿sí? Ellos mismos se están cerrando las puertas por rechazar. Ellos mismos se están endureciendo. El reino no puede ser detenido. Nadie lo va a detener. Aunque digan aquí no avanzas, el Señor siempre encuentra la manera. Él siempre gana, ¿sí? Aunque algunos digan, no, esto aquí el Señor la tiene muy difícil. Él es el gran maestro. Él sabe todo. Y Él puede todo, ¿sí? Pero el asunto es de que los que lo rechazan confirmarán su condenación sobre sí mismos. Esa es la gravedad del asunto, ¿verdad? Que se les proclame esto claramente y en una voz alta, ¿verdad? Para que todavía puedan arrepentirse. Es decir, a lo mejor me rechazaste ahorita, pero te digo esto y queda eso ahí porque a lo mejor adelante te conviertes, como ha ocurrido, como probablemente le ha ocurrido o nos ha ocurrido a muchos de nosotros, ¿verdad? Que no fue a la primera, pero que se insistió y bueno, quedó y tenía eso presente y hubo un impacto en el corazón. Versículo 12. Les digo que en aquel día se refiere al día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Híjole, ¿verdad? Es decir, llega un momento en los tratos de Dios en los que se oye el mensaje por última vez, ¿sí? Y nadie debe de frivolizar acerca del evangelio porque puede ser retirada para siempre. Esa luz puede ser retirada para siempre, ¿sí? El dicho es, la luz rechazada es luz negada. Entonces, ciudades y aldeas que tienen el privilegio, ¿verdad?, de oír las buenas noticias y que rehúsan, dice que serán juzgadas más severamente que la ciudad de Sodoma, ¿sí? Que, bueno, cuanto mayor sea ese privilegio, pues también hay una mayor responsabilidad. Ahora, ¿por qué será mayor el castigo? ¿Sí? ¿Por qué será mayor ese juicio? Porque a la ciudad de Sodoma y Gomorra, a esas ciudades, no se les anticipó el juicio, ¿sí? No tuvieron un mensaje que se les diera la oportunidad de arrepentirse, como en Nínive, por ejemplo. Y sencillamente, bueno, Dios consideró que su juicio sobre ello era justo y vámonos, ¿verdad? Y sacó al justo, sacó a Lot de la destrucción. Bueno, ese es un pasaje, es nada más para tenerlo ahí presente, porque el Señor hace referencias ahí. Versículos 13 al 16, y nos vamos yendo para el final. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, Corazín y Betsaida eran poblaciones judías, ¿sí? Tiro y Sidón eran poblaciones paganas. Dice, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Fíjense, en Capernaum era donde el Señor tenía su base. Dice, hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Esto nos ayuda, miren mis amados, yo se los he comentado, a no tomarla personal cuando le compartimos a alguien y que no nos hace caso. Y que nos tira locos o que nos cierra las puertas o que nos retira el habla. Dices, híjole, pues sí se siente feo, pero yo no lo tomo personal, no es hacia mi persona. Yo traigo un mensaje que no es mío, traigo una encomienda que no es mía, vengo en nombre de, y si me recibes, pues mira,
Y si recibes el mensaje, junto con el mensaje, recibes al mensajero, ¿sí? Y al que envió al mensajero, ¿sí? Por eso yo les he dicho otra vez, la palabra y la persona no pueden ser separadas, ¿sí? Entonces, allá son lamentaciones que el Señor está haciendo sobre esos lugares, ¿sí? Porque no lo recibieron bien y fíjense lo que está diciendo, ¿sí? Ahí en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, ¿sí? Donde él estaba, o sea, vieron tantos milagros. Dice, miren, si en Tiro y en Sidón, en esos lugares donde les dicen paganos y que ustedes les hacen, ay, no, fuchi, fuchi, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Si en eso, si hubiera hecho, esos milagros, no, hombre, ya ahorita toda la ciudad se habría convertido. Qué tremendo. Esto, mis amados, nos deja ver que los milagros y las señales no son garantía de que la gente se convierta. Necesitan escuchar el Evangelio y responderle positivamente, ¿sí? Es decir, la fe y el arrepentimiento son indispensables. No nada más, ay, vi un milagro, ay, gloria a Dios, ay, el Señor. Eso no salva a nadie, ¿eh? Eso no salva a nadie. Después de todo, el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Eso solo Dios lo puede hacer. Y claro que todos los demás también, pero no tienen la misma trascendencia. Alguien puede estar muy enfermo y se puede orar y puede sanar, gloria a Dios. Sí, pero al rato se va a morir. ¿Y dónde va a pasar la eternidad? O la sempiternidad, ¿dónde va a estar? Ahora sí que qué cuentas le va a dar a Dios y qué cuentas les vamos a dar nosotros si no les predicamos a ellos. Entonces, es un error terrible el llamado de Dios que hace mediante el Evangelio, el hecho de hacer a un lado la promesa, de no recibirlo. ¿Está bien? Vámonos para el final, conclusión. Habrán notado que cada una de las instrucciones que se dan denotan la importancia y la urgencia de la predicación del Evangelio. La gente no vive mucho, hermanos. Somos frágiles y hay una eternidad o una sempiternidad en riesgo. Y como discípulos de Cristo debemos tener esto presente. Es decir, debemos de sentir esta urgencia en este llamado, ¿verdad? Estar orando constantemente. Levanta obreros, envía obreros a la mies, ¿sí? Vamos a compartir el Evangelio, voy a predicarle allá a mi familia, ahí en mi trabajo, ¿verdad? Vamos a alcanzar gente. La cruz que los discípulos han de tomar, porque más adelante el Señor les va a decir eso como parte del costo del discipulado, pero que habían de tomar para seguir a Jesús, no es un acto final de sorprendente valor u obediencia. Es un camino largo y difícil que incluye la negación de sí mismo y el abandono de los intereses propios. Eso es lo más complicado, ¿sí? El renunciar a hacer mi propia voluntad. Ahí me atrevo a decir, y también lo he dicho cualquier cantidad de veces, esa es la pata de palo del cristiano, ¿sí? Esa es la debilidad, ese es el lado débil ahí del creyente. Entonces, mis amados, que sintamos, que tengamos esta urgencia, ¿sí? El haber escuchado la palabra de Dios conlleva una gran responsabilidad. Escuchamos el mensaje, somos responsables de dar respuesta, ¿verdad? Seremos juzgados según lo que hayamos tenido oportunidad de saber. A un niño se le consienten muchas cosas que se condenarían en un adulto, ¿verdad? A un salvaje se le perdonan cosas que se castigarían en un civilizado. La responsabilidad es la otra cara del privilegio, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude con esto, mis amados. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Venimos a rogar que pongas en nosotros un sentido de urgencia, de rogar que levantes, que envíes siervos, que envíes servidores, que envíes
labradores a tus campos, Señor. Y queremos decir también, Señor, tener la disposición como lo hacía el profeta Isaías, Señor, como lo hizo él, y poder decir, cuando tú dijiste, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá en mi lugar? ¿A quién enviaré? Y él te respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchas gracias, Señor, otra vez. Ayúdanos a tener esto presente en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.